Bueno, esta pregunta que pongo como subtítulo la hago como en referencia a la multicitada propuesta de Simone de Beauvoir, que habla sobre las mujeres en el segundo sexo, y porque justamente el estudio de las masculinidades nos lleva a preguntarnos cómo es que nos conformamos los hombres, cómo se va configurando nuestra subjetividad y qué elementos tenemos para vincularnos con las demás personas. Entonces, por eso le puse cómo se llega a ser el hombre que se es. Gracias. Lo que pretendo con esta breve charla, tenemos que terminar un poquito antes de Bueno, primero es que conozcamos de forma global, general, qué son los estudios de las masculinidades, y a partir de eso podamos delimitar qué es la subjetividad masculina y cuáles son las implicaciones que se tienen. Esto en aportación quizá a sus trabajos que están desarrollando o que van a desarrollar, y después he entendido que con la doctora Alejandra van a ver ya este tema aplicado en la investigación. Entonces primero vamos a Bueno, primero vamos entonces a ver qué son los estudios de las masculinidades. Esos son algunos autores y autoras que trabajan el tema. Ahorita igual les voy a presentar una pequeña lista, mini, porque en realidad son muchos autores y autoras que ya trabajan el tema. Y vamos a ver una definición más o menos qué entendemos por estudio de masculinidades. Vamos a revisar algunos aspectos principales que se enmarcan en el contexto histórico que dio origen a estos estudios. También vamos a ver a partir del estudio de masculinidades qué aproximaciones teóricas se han develado, qué temas se han desarrollado con respecto a esta temática, algunos conceptos básicos que se manejan en la mayoría de la literatura sobre esto, y también algunas instituciones que trabajan el tema. Bueno, primero para empezar, esta es una idea de lo que podemos entender como estudio de masculinidades. La tomé de unas feministas mexicanas de Yucatán, en la Universidad de Madrid. Me gustó mucho esta conceptualización que hacen porque me parece interesante que ellas enmarcan, por ejemplo, que estando los hombres, los varones, en una cultura en donde la mayoría de las situaciones siempre nos favorecen, es importante entonces ubicar por qué si la cultura nos favorece, también en algún punto nos está perjudicando, nos está llevando a ciertas deconstrucciones, a ciertas crisis en donde tenemos que replantear la forma como nos concebimos y la forma como nos relacionamos. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar como estudio de masculinidades. Bueno, como orígenes, estos temas comienzan después de lo que fue los primeros feminismos en los 60s. Principalmente se dieron estudios, los llamados men studies, que fueron principalmente en países anglosajones. Es decir, el contexto histórico que había era primero que las mujeres ya venían señalando en los 60s la desigualdad en la que vivían, hacían referencia a que los hombres eran los que principalmente ostentaban el poder, señalaban también que incluso los hombres eran los que generaban la violencia, y entonces en ese marco histórico también se empieza a abrir las naciones al mercado internacional, se empieza a dar un intercambio cultural muy importante, digamos, antes era por medio de la televisión, los diarios, ahora es mucho más rápido, ¿no? Por las redes sociales, pero ese intercambio cultural
también empezó a hacer mella, porque lo que pasaba, por ejemplo, en Estados Unidos, las feministas, ya salía en prensa en todas partes del mundo, ¿no? Y eso empezó también a hacerse acá en Latinoamérica. Aunado a esto también, como algo social, es que en los 80s repunta, bueno, más bien se reconoce como tal el VIH, y digamos es cuando empiezan a reportarse más casos. Esto también porque ya venía un movimiento que hasta ese momento era LGBT, en donde también ya venía señalando la inequidad, la injusticia, la falta de reconocimiento, la falta de derechos. Entonces todo eso se empezó a mezclar y empezó a dar a ver que el sistema sexo-género estaba en crisis, ¿no? Ya las mujeres empezaban a señalarlo. También empezaba a ver el auge de los derechos de los niños, empezaba también a señalarse que son presa también de abuso de poder, etc., un montón de cosas. La siguiente. Entonces, las primeras ideas a las que llegan los señalamientos con respecto al estudio de masculinidades, primero es que todas estas son señaladas por las feministas. Primero es que los hombres ostentan el poder. Es decir, los espacios públicos, tanto lo público como lo privado, está principalmente dominado por los hombres. Son ellos quienes determinan cómo se hacen las cosas, son ellos los que definen qué es lo racional, qué es lo emotivo, qué es lo político, qué es lo justo. Al mismo tiempo también señalan, como les decía, que son los hombres los que generamos la violencia en la mayoría de los casos. También señalan, por ejemplo, que en la familia los hombres no se hacen cargo como padres de los hijos y de las hijas, pero además tampoco participan en las labores domésticas. Todas estas son acusaciones que se van haciendo, porque bueno, se empieza a hacer el estudio de la condición de las mujeres y se encuentra, bueno, acá por ejemplo también hay niños que son explotados, se fabrican las guerras, se puso toda una industria de las guerras, hay desigualdad con respecto a las mujeres. Entonces voltean a ver, pues son los hombres los que están generando todo esto, ¿no? Pero además algo muy interesante y algo que finalmente da la pauta a que se establezcan los estudios de las masculinidades, es que además de las denuncias que hacen las feministas con respecto a ellas, dicen, pues ¿qué creen? Los hombres tampoco conocen su cuerpo, no cuidan su sexualidad, no se comprometen con sus afectos, no conocen otras formas de expresar otros afectos más que la ira y el enojo. Pero también los hombres son afectados por el sistema, pero la cuestión es que su misma constitución no les hace reconocer la afección que también viven. Y esto es un concepto que después retoma Michael Kaufman, donde habla de las paradojas del poder, en un texto que así se llama. Habla precisamente de que el poder a los hombres en algún punto nos da la presencia, nos da digamos, la pertinencia en el espacio, la importancia, el hacernos creer importantes, pero también nos guarda, nos deja un resto de tristeza, de miedo, porque así como nos mostramos poderosos, ostentamos el poder, también hay un punto en donde, por ejemplo, los demás no se nos acercan por miedo, pero también hay un miedo a que uno mismo pueda conocerse más allá de esa ostentación del poder. Entonces, por eso hay una paradoja. Ahora le puse una pequeña tira de líneas. ¿Sí se alcanza a ver? Ya venían señalando lo que era el sistema político, social, que llamamos patriarcado, y los estudios de las masculinidades parten de esa concepción. Es decir, cómo el patriarcado es
tanto el sistema de relaciones sociales, políticos, económicos y de relaciones interpersonales afectivas, cómo se regula con respecto a las mujeres, pero también cómo es introyectado en los hombres, cómo es corporizado el patriarcado en los varones. Es decir, con respecto a este sistema de creencias, de ideas valoradas, nosotros cómo asimilamos las formas del patriarcado en nuestro cuerpo y en nuestros afectos. Es decir, a partir de eso que está afuera, que nos dicen, Daniel Cassés lo llama desideratum, que es el deber ser, este deber ser que es punitivo, que te empuja, sí o sí tienes que hacerlo, este mandato social. ¿Cómo lo incorporamos los hombres? Aunque hayamos establecido ese sistema de relaciones, ¿cómo podemos ubicarlo también en nuestra propia subjetividad? ¿Alguien puede ayudarme a leer esta idea de patriarcado? Sí. Organización política, económica, religiosa y social, basada en la idea de la autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres, el marido sobre la esposa, el padre sobre la madre y los hijos e hijas, y de la línea de descendencia paterna sobre la materna. El patriarcado ha surgido de una toma de poder histórico por parte de los hombres, quienes se apropiaron de la sexualidad y reproducción de las mujeres y de su producto. Los hijos e hijas, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de los mitos y la religión que lo perpetuarían como única estructura posible. El poder patriarcal crea una impostura en el principio del absoluto masculino, donde se excluye a la mujer. Gracias. Bueno, acá la autora nos señala que cómo se ve esta confluencia entre lo social y también lo religioso. Por ejemplo, cuando se da este tema de la interrupción del embarazo acá en México, se creó falsamente un dilema, ¿no? El dilema del aborto. ¿Está bien o está mal? ¿Las mujeres son asesinas o están cuidando su cuerpo? Creo que es un falso dilema porque en realidad es un tema que les compete a las mujeres. Y no es un dilema en tanto nosotros no tenemos la autoridad de seguirnos apropiando de la decisión que tiene que tomar la mujer en su cuerpo. Bueno, les decía, entonces en los 80 se empieza a impulsarse esto del estudio de las masculinidades, empieza a deconstruirse la idea de lo masculino, la masculinidad como sinónimo de fortaleza, y se ha encontrado que en el 98 fue donde se obtuvo una mayor producción, principalmente en Latinoamérica, bueno, fueron estos países en Chile, México, Brasil, Argentina, Estados Unidos y Perú. Es decir, se empieza a producir toda una serie de ensayos, de textos, de investigaciones que empiezan a conjugar esas categorías de género que vienen del feminismo aplicada a la vida y a la concepción de los hombres, ¿no? La siguiente. También como parte de este señalamiento, entonces se va marcando lo que se considera como masculino, ¿no? La fortaleza, la razón, la virilidad, la infidelidad, la falta de compromiso o el compromiso liviano. Mientras a la mujer, bueno, desde esta postura hegemónica se sigue concibiendo así. O por ejemplo, contextos en donde ciertas expresiones violentas son más recibidas que, por ejemplo, el afecto entre dos personas del mismo sexo. Estas de repente como sí serían como cosas ilógicas, como cuestiones que no tienen como mucho sentido, ¿no? Que es importante repensarlo.
A partir de los estudios de las masculinidades, entonces se empiezan a delimitar los temas o las líneas de investigación que se trabaja con hombres. Una de ellas es la cuestión de la homofobia y la misoginia. Y la homofobia es más allá del rechazo, el miedo o la evitación a personas que tienen un deseo sexual por otra persona del mismo sexo. Sino que la homofobia es más bien una cuestión de violencia por mostrar vulnerabilidad en un hombre. También se empieza a hacer muy enfático el tema de la violencia masculina, principalmente en los ambientes domésticos, en casa, cómo se distribuye esta cuestión del poder. Tanto los hombres no participan en las actividades domésticas y tampoco participan en el cuidado, la crianza y la formación de las hijas y de los hijos. Bueno, esto también que va generando. Un tema que también ha sido de bastante investigación es la vinculación entre las masculinidades y el deporte, porque ahora se sabe que, por ejemplo, en el fútbol los hombres encuentran mucho de los elementos que van conformando su identidad, su subjetividad. El tema es para quienes no nos gusta el fútbol, pues diría crunch, ¿no? No, pero igual aplican todos los deportes. Sí, sí, también, también por ejemplo, identidad. Pero digo, yo soy basquetbolista, claro, y te puedo asegurar que entre la comunidad basquetbolera tenemos una identidad. Esto, utilizar tenis así comúnmente es un tipo de identidad, te identifica como basquetbolista. Al igual los futbolistas que utilizan otro tipo de tenis, tipo camiseta o incluso de short, también es muy diferente, pero sí te crea una identidad. Esto también nos habla de las relaciones que establecemos los hombres con el cuerpo, ¿no? ¿Para qué lo disponemos? Que generalmente es, por ejemplo, para actividades deportivas, no así para otro tipo de cosas, digamos. Otro tema es la cuestión de las paternidades, que está unida a la cuestión de la violencia, es decir, esta figura que tenemos de un padre, del jefe de casa, del jefe de familia, del proveedor, del padre cariñoso, del padre sobreprotector o del padre ausente, ¿no? El tema de la salud sexual, con la cuestión del auge del VIH, que en un inicio se ubicó principalmente en hombres que tienen sexo con otros hombres. Entonces también ahí se hace hincapié con es que los hombres no se preocupan por su salud sexual, genital ni nada, ¿no? Entonces viven en otra lógica. Digamos, el cuerpo lo utilizan, por ejemplo, para las cuestiones rudas, de la competencia, del deporte, pero lo que tiene que ver con la salud como que está desdibujado. El tema de la subjetividad, que es el que vamos a ver un poquito hoy, la identidad, que es más, digamos, las masculinidades, pero visto desde la psicología, la cuestión de la edad, que es muy diferente, una masculinidad conformada en la adolescencia a una masculinidad de un hombre mayor o anciano. Y el tema de la homosexualidad, ¿no? La identidad gay y los hombres que tienen sexo con otros hombres. Esa es una ficha de una exposición que hubo hace 2 años en un año, no sé si fue. Sí, a mí no me gustó, la verdad. No me gustó. Pero bueno, ahí está. Bueno, algunos autores o autoras que han trabajado el tema son estos, ¿no? Por ejemplo, Mabel Burin y Irene Meller, es muy interesante porque ellas son psicoanalistas, feministas, y digamos, llevan la teoría psicoanalítica a transversalizarla con el género, con los feminismos. Y lo que hacen ellas es generar el concepto de subjetividad masculina a partir de las ideas psicoanalíticas que hay con respecto al sujeto, ya que estudiaron a las mujeres, porque también tienen varios estudios sobre mujeres, lo llevan a la cuestión de los hombres. Daniel Cassés, algunos, digamos, no todos o todas son como
se les llama masculinistas, es decir, no todos hacen teorías sobre masculinidades, pero sí han aportado cuestiones para problematizar el tema de masculinidades. Por ejemplo, Facundo Gletscher y no sé si se la puse, Silvia, bueno, por ahí Silvia Pleshman, son psicoanalistas. Ellos trabajan, no hacen estudio de masculinidades, pero sí trabajan en tema de sexualidad masculina. Y ellos, por ejemplo, lo que señalan es que en el psicoanálisis hay una deuda con respecto al tema de la sexualidad y la subjetividad masculina, porque se da por hecho que los hombres ya asumimos y difícilmente discutimos el tema que tiene que ver con nuestra sexualidad, y no está desarrollado como tal la cuestión de la subjetividad y la sexualidad en la teoría. Entonces, sino que más bien se da como por automático, es un tema que no se ha problematizado en el psicoanálisis, ellos lo están haciendo. No estudian género, no son feministas, son psicoanalistas, pero han aportado el tema de las feministas. Bueno, la doctora Laura Delia, obviamente, Gerda Lerner con su concepto de patriarcado, Juan Guillermo, el doctor Juan Guillermo, que trabaja paternidades, Raúl Connell, que fue de las primeras que trabajó el tema de masculinidades, ella es australiana, Badinter, un tema más psicológico, Norma Fuller, en Perú, ha hecho varias investigaciones sobre varones peruanos, fútbol principalmente. Matthew Goodman, no me gusta mucho lo que es Matthew Goodman, pero también ha aportado. Larry Barra, Uruguay. Rodrigo Parrini, él está, creo que está, no sé si todavía sigue, ya se fue, de Puerto. Él en realidad no hace estudio de masculinidades, él más bien lo que hace son compilaciones, es decir, reúne ensayos en tema de masculinidades y los publica, no hace investigación como tal, pero creo que solamente tiene una investigación sobre masculinidades que es en Chile, que es su tesis, que habla sobre presos. Está muy interesante, está en línea incluso. David Barrios tampoco, él es masculinista, tiene un libro que se llama Sexualidad Masculina, muy interesante, muy breve, bastante digerible, pero digamos ha aportado el tema de masculinidades. Fernando Huerta también, Fernando Huerta, él trabaja el tema del deporte y masculinidades, con jóvenes principalmente. ¿Quién más? Guillermo Núñez Noriega, él ha trabajado el tema de la intimidad entre varones, tiene varios estudios hechos sobre hombres, principalmente en estados del norte, Sonora, donde trabaja el tema de cómo se vinculan hombres homosexuales y cómo conciben la intimidad entre ellos, es decir, cómo la conceptualizan. Es muy interesante. Su último libro es sobre sonorenses, son trabajos muy interesantes y muy bonitos también. Me gusta mucho lo que hace Guillermo. Bueno, eso es más o menos, ¿no? Son algunos, en realidad son un montón los que trabajan, pero digamos, los más citados son estos de acá. Bueno, precisamente algunos de los conceptos principales que hay que retomar cuando se habla del estudio de masculinidades es lo que les comentaba, subjetividad masculina, es un concepto que van creando Putin, el concepto de desideratum, de Cassés, desideratum como esta, bueno, les comentaba, esta idea, un mandato social que lleva a los hombres y a las mujeres a tener cierto tipo de afectos, comportamientos, conductas. El concepto de Luis Bonino de micromachismos es muy interesante porque en el auge de las nuevas masculinidades, de las llamadas nuevas masculinidades, lo que hace Luis Bonino con el concepto de micromachismos es señalar que tenemos que ser muy cautelosos cuando decimos que la situación ya cambió, que ahora las mujeres ya tienen derechos,
viva la equidad y todos somos felices y contentos. Porque hay expresiones del machismo, de la violencia de los hombres, que están disfrazadas. Y ahora, en vez de, por ejemplo, cambiar un concepto con respecto de las mujeres, lo que se hace ahora es, eso que pienso de las mujeres que son inferiores no lo digo, que no voy a ver mal, pero lo sigo pensando. Y en tanto lo sigo pensando, lo actúo. Y a lo mejor ya no lo digo de forma brusca, pero lo hago con una bromita, así, inofensiva. Ay, es una broma. ¿Qué te clavas? ¿No? Eso es un micromachismo. Es decir, cuando de fondo no se ha cambiado la conceptualización de los hombres y las mujeres, ya no lo digo, sino que lo sigo actuando. Pero también hay micromachismos en donde se sigue pensando, por ejemplo, eso pasa mucho con muchos compañeros, pues se dicen que son feministas, en donde consideran que los hombres en el feminismo es un tema en donde ahora tenemos que salvar a las mujeres y con la espada de la verdad vamos a encontrar la justicia en contra de los hombres malos y ahora los hombres que son los feministas vamos a salvarles. Como seguimos concibiendo a las mujeres como pobrecitas, ¿quién las va a salvar? ¿No? Y otro quién, pues otro hombre. Y se van a enfrentar con hombres, no, ellas son damas. Y van a enfrentarse con otro hombre. Entonces, eso también es como un micromachismo. Otra idea que también circula como concepto es la masculinidad dominante, que es similar a masculinidad hegemónica. Algunos conceptos verán que pueden ser similares. Creo que sería importante considerarlos así como tal autor trabaja este tema, este concepto, tal autor, este otro. Porque a veces caemos en esa idea del eclecticismo o de querer combinar todo, querer licuar todo, y a veces nos perdemos de muchos matices que en el momento de una discusión profunda ya nos hacen perder el timón. Entonces, creo que es importante que aunque se parezcan, sepamos que no son iguales. Un trabajo en que, bueno, más bien, yo estuve colaborando con Hugo Huberman. Él precisamente trabaja el tema de masculinidades diversas, es decir, dejar de considerar la masculinidad como una sola idea y más bien integrar a esa concepción que hay diferentes maneras, de acuerdo al tiempo, al espacio, al contexto, de vivir la masculinidad. Por eso es plural y es diversa. Un concepto familiar es el de Oscar Wilde, frente a las masculinidades dominantes, las masculinidades subalternas, que es lo que se asemejaría también con el concepto de resistencia o los movimientos de resistencia de Michel Foucault. Es decir, hay una sección, hay un segmento de los hombres, o tenemos también conducta de los hombres, que son dominantes o que tienen que ver más con esos estereotipos. Pero también hay otra sección, en donde, por ejemplo, en un contexto en donde a los de mis amigos, a mis familiares les gusta el fútbol y a mí no, cómo se juega ahí el poder, cómo se juega la cuestión de los afectos, ya soy visto como menos hombre, o como que pues, ¿por qué no te gusta el fútbol? ¿Por qué no te gustan los deportes? Y lo que hace Oscar Wilde es ubicar a las masculinidades subalternas, específicamente, por ejemplo, con hombres homosexuales, con hombres que tienen un temperamento diferente al agresivo, al arrojado. El tema de paternidades con Guillermo, que les comentaba. Aquí en México se ha trabajado mucho de violencia masculina, así como tal, violencia masculina, o como si la violencia es sinónimo de lo masculino. Igual también yo polemizo mucho con ese concepto, no me gusta mucho, pero bueno. Otro de Beno de Keiser, el varón como factor de riesgo, es decir, esta forma de estar en el mundo, de ser con los demás y con uno mismo, también se vuelve un riesgo, un peligro, tanto para las demás personas como para mí. Regresándonos a la otra lámina,
soy un riesgo en tanto no cuido de mi salud. Pero también soy un riesgo para las demás personas porque yo me creo importante por el hecho de ser hombre. Por ahí va ese concepto. Lo que comentaba de Isabel Badinter, de la identidad masculina, que es más un concepto más psicológico, y de lo que trabaja Leishman y Fletcher, y lo de Bourdieu. Igual, Judith Butler no hace estudios de masculinidades, obviamente, pero su concepto de heteronormatividad y la normatividad de los cuerpos ha contribuido a problematizar el tema de masculinidades. El de varón antipatriarcal, que yo lo conocí en un colectivo de hombres, se llama el colectivo de varones antipatriarcales, está en Buenos Aires, trabajan. Hay más que teoría, ahí lo que hacen es talleres, hacen cursos con hombres. Digamos, toda la parte teórica la llevan ya aplicada y la trabajan en un primer momento con ellos, con los integrantes del colectivo. Entonces se adhieren, por ejemplo, a las demandas de la despenalización del aborto, que todavía es un tema pendiente en Argentina, o también estuvieron participando y impulsando la ley de identidad de género en Argentina. Entonces, el concepto de malestares y molestares masculinos del mismo niño. Malestares en tanto hay dolores que no reconocemos por nuestra propia concepción como hombres, no accedemos a la vivencia del dolor o de la vulnerabilidad, pero también somos molestos en muchas cosas. Fernando Huerta no trabaja masculinidades como concepto, él prefiere hacer una especificación como condición de género de los hombres, de así lo maneja. Rafael Montesinos, que habla de estas masculinidades emergentes, es decir, la problematización, la reflexión de la vivencia de los hombres, el concepto de sin razón masculina de Víctor Sidler. Es decir, ahí él es muy importante este concepto porque él señala que a lo largo de la historia del pensamiento occidental, la razón vista como sustancia, como absoluto, se ha asemejado a lo masculino. Y por eso es que los hombres tenemos la razón. Y la razón absoluta es indiscutible. Cuando en realidad esa razón tiene infinidad de discontinuidades, de irregularidades, y por eso siempre la llama sin razón masculina. Y bueno, por último, la cuestión de las nuevas masculinidades, que yo tampoco comparto ese concepto. Creo que es muy peligroso hablar de nuevas masculinidades, porque eso nos hace pensar que las masculinidades tradicionales, hegemónicas, ya se desvanecieron, no se evaporaron con el calor, no se ya somos nuevos. Y no sé si ya somos nuevos. Eso creo. Yo creo que no. Ha habido avances importantes, pero creo que no hemos dado vuelta a la hoja. Y otro concepto que no puse porque tampoco me gusta mucho es el de los varones feministas. No me gusta, ya lo he explicado por qué no me gusta, no estoy de acuerdo con ese concepto. Yo considero que, les decía, no hemos dado la vuelta a la página. Todavía siguen habiendo ese tipo de problemas. Inequidad, injusticia. Nos cuesta trabajo a los hombres descolocarnos como el centro. No dejamos de salir en la foto. No soltamos el micrófono. Y queremos seguir siendo protagonistas. Entonces creo que llamarse hombre feminista es nuevamente colocarse en un lugar de protagonismo. Porque eso sí me ha pasado en espacios en donde trabajo estos temas en talleres. Se han acercado compañeras que seguramente de una forma muy sincera, muy cálida, me dicen, qué bueno que hay hombres como tú. Es que necesitamos más hombres como tú. Y eso a mí no me gusta. Porque entonces ahí dejamos de percibir
que hay un trabajo que todavía no se concreta. Entonces, creo que si uno se asume como hombre feminista, está de entrada, está ignorando, por ejemplo, los casos de feminicidios que hay, o de muertes, de asesinatos por homofobia. O sea, como que es muy fácil decir, no, pues yo ya estoy curado de espanto, yo ya soy bueno, bonito, feminista, ¿no? Y yo trabajo con las mujeres, porque soy hombre feminista. Pero a las mujeres, ¿qué les voy a enseñar yo de feminismo? Es como si yo quisiera hablarle de arquitectura a Pedro González de León, ¿no? Yo lo voy a saber de arquitectura. Entonces, porque creo que la tarea, el verdadero trabajo está que los hombres trabajemos con los hombres. Y no por esta cuestión del club de Toby, sino justamente para desestructurar esas ideas de que los hombres con los hombres. Es decir, creo que hay un compromiso ético que tiene que atenderse, en vez de que nos vayamos a trabajar con las mujeres. Pues que cómo, ¿no? Las mujeres, algunas sí me van a señalar en condición de género, pero la mayoría en estos espacios no la van a decir eso. En cambio, si me voy a trabajar con los hombres, me van a confrontar todo el tiempo. Eso es lo que evitamos. Entonces creo que no es afortunado en la cuestión de las feministas. Lo que tú comentas me da la impresión también que seguimos entonces dándole el poder a los hombres. Tan fácil, ¿no? Yo algo que siempre me he preguntado es que por qué las mujeres nos basamos en la decisión de un hombre para saber si eres bella o no, ¿no? Porque los tipos que se consideran que los expertos en belleza son hombres y entonces no son mujeres. ¿Cómo se atreven a decir tus dientes están mal, tu cuerpo está mal, tu busto está mal, ve, cámbiate y opérate, ¿no? Que es lo que sucede mucho en los, digo, como un ejemplo súper claro de cómo permitir, y seguimos permitiendo que ese hombre determine cómo vivir esa mujer. Claro, aunque se discuten ya estos temas, creo que de fondo sigue estando el sistema y que el hecho de decir, no, pues yo ya renuncié a todos esos privilegios, a todos esos dispositivos que me permiten acceder a mejores y mayor tipo de cosas como hombre que soy, ya renuncié a eso y ahora ya estoy del lado de las mujeres. De fondo sigue siendo lo mismo. Entonces creo que más es justamente esto, ¿no? Dejar de salir en la foto, dejar de ser el centro y más bien dedicarnos a trabajar con los hombres. Porque tampoco creo que esto aporte al movimiento o a los estudios de las mujeres. Pues esto es para los hombres, para que nos piensen, para que nos confrontemos. Las mujeres están haciendo su trabajo y ya llevan tiempo y no necesitan Superman, el valiente, el caballero, que justamente venga en su caballo blanco a salvarlas. O sea, creo que, pero sí, igual hay compañeros que conozco, son muy cercanos, los quiero mucho, se dicen feministas, pero bueno, siempre que estamos en ese tema, sí tienen. Hay una cuestión también, alguna vez oí una persona que daba cursos y hablaba sobre el hombre y la mujer, lo que nos toca hacer, ¿no? Y ella decía, ¿en dónde se toma? A veces las mujeres madres solteras queremos suplir al hombre y esa parte no puede ser, aún siendo que tanto hombre como mujer somos mitad femenino y mitad masculino, pero esa parte no la podemos cubrir las mujeres, ¿no? Y entonces incluso comentaba, ella decía, las cantinas eran para los hombres, pero ahorita las mujeres ya nos podemos meter y entonces estamos obstruyendo un espacio que es parquero para los hombres, ¿no? Y entonces esa parte sí me hizo mucho clic,
porque dije, sí es cierto, ¿en dónde se forma el hombre? El hombre es con el hombre. La parte masculina son hombres con hombres y lo femenino es mujeres con mujeres. Por eso existe un linaje de hombres y de mujeres, ¿no? No podemos confundir y estar creyéndome yo la Ero y querer suplir esa parte femenina, masculina de los hombres, por ejemplo, en un hijo, ¿no? Mi hijo va a tomar de su padre, aparte de lo que trae genéticamente. Y incluso yo he observado que en violaciones, mientras más hay resentimiento de la mujer, es más el parecido del niño, aún sin que el niño haya visto al padre, nunca, ¿no? Y bueno, por cuestiones de la misma vida, de leyes de la naturaleza que exige y que se lleguen a reunir padre e hijo, se ve el contexto del niño, ¿no? Y que es más como una gota como una fotografía, una copia del niño con el padre, ¿no? Y entonces digo, sí es cierto, los hombres tienen que tomar de los hombres, las mujeres de las mujeres. Y eso no, y a veces nos peleamos las mujeres con querer suplir esa parte, con querer cumplir o darle esa parte, y es imposible, ¿no? Sí, yo cuando hablo de que los hombres trabajemos con los hombres, precisamente lo hago en este sentido, de desestructurar la idea de que la virilidad es un valor que tenemos que rescatar. Hay muchos anuncios ahora, ya se ponen en el metro, de desodorantes que dicen recuperemos nuestra hombría. Nuestra hombría. No va por ahí. Yo a lo que me refiero es que bueno, podemos recuperar la hombría, pero critiquemos lo que esa hombría genera en las personas que nos rodean. Ya no lo pensemos en el social, cultural, no, lo que mi hombría genera con mi pareja, con mi hija, con mi hijo, qué imagen me estoy proyectando, enseñando a mi hijo varón o a mi hija, con respecto a un hombre. Y seguramente si me voy por esta idea de la hombría, lo que le estoy transmitiendo es una figura amenazante, poderosa, indiscutible, inquebrantable. No es así. Entonces, cuando digo hombres trabajar con hombres, me refiero a dejar de querer el protagonismo. Si fuera psicoanalista diría dejar de pedir la aprobación de la madre, ¿no? Y trabajar con lo que realmente hace falta. Que creo que es la parte de los que, o sea, las mujeres van trabajando sus temas y está perfecto porque uno puede adherirse a esos temas, aprender de esos temas, pero hoy es enseñar o evitar a los hombres que son bruscos, brutos y nunca van a aprender. Creo que es darle la vuelta al problema. Estamos haciendo una mala copia del hombre, pues. Yo he estado con líderes mujeres y se comportan como hombres, ¿no? Tú dices, ¿por qué no tienes ese lado femenino para ser tu líder y formar tu propia imagen como líder femenina, ¿no? ¿Por qué te tienes que convertir en un hombre ahora que ya eres directora, ¿no? Tranquila, o sea, no me regañes, no soy tu hijo, no me... Sé como tú eres, sé como eras. Y ahí también hay otro tema, porque, por ejemplo, Diana Mafia, una filósofa feminista argentina, y, pues viene en el librito, y Mauro Cabral, ellos problematizan, Mauro Cabral trabaja el tema trans, y Diana Mafia es filósofa feminista, pero ellos una vez compartían que trabajan esta cuestión de, bueno, cuando, por ejemplo, una persona decide hacer un proceso de cambio de sexo, ¿será que solo hay hombre y mujer? Solo hay dos opciones. Solo tenemos dos opciones. Entonces, más bien la cuestión es apostarle a inventar, si no identidades, formas de llevar nuestra subjetividad diferentes a lo que, por ejemplo, también señala Judith Butler, ¿no? De lo masculino y femenino.
Es decir, trascender esa dicotomía de género. Obviamente, bueno, es como ya una cuestión más elaborada, que implica empezar a crear o empezar a generar identidades que no correspondan a las ya conocidas, ¿no? Y también por eso el auge de los estilos de vida. No es masculino ni femenino, es fluido. Pero sí, o sea, si se dan este tipo de cosas. Había una mano de sí. Yo ahí veo que, por ejemplo, bueno, ya están, pero los temas que se están manejando, partimos mucho del machismo, pero ya el machismo ya como tal, creo que no aparece, o sea, a lo mucho, por ejemplo, esa parte del micromachismo. Pero pues si seguimos siendo machos, entonces ya no se está abordando ese tema o ya se dejó de lado, o qué pasa con el tema del machismo, todo esto de la masculinidad. El machismo como concepto se emplea más bien como una forma de nombrar, una forma común o cotidiana de nombrar a la masculinidad dominante. Es decir, la idea de machismo surge de esta idea biologicista del macho y hembra de la especie. Es decir, somos macho y hembra de la especie, pero además del componente biológico, los varones tenemos algo más que no exploramos. Y se dice, por ejemplo, machismo o machista cuando se apela solamente al componente biológico. Y se dice, pues yo soy agresivo con mi testosterona. Y bueno, y la razón, y la reflexión, y la intuición, y el afecto. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo lo tomo con la mayoría de mis amigos que son de la construcción, o sea, son albañiles, electricistas. Ahora sí que la parte muy, pues realmente muy machistas todos ellos, ¿no? Entonces yo les preguntaba, ¿ustedes le ayudan a las mujeres, a sus mujeres, a algo en la casa? No, porque eso es de viejas. ¿Sí? Entonces, digo, como que si yo les digo, tú eres un masculino dominante, ¿qué pasó? O sea, Claro. es como que un concepto que nosotros podemos equiparar, Sí. pero que en la realidad muy particular pues se sigue dando, ¿no? O sea, yo soy macho y yo no voy a agarrar una escoba. Precisamente en la construcción, el agarrar una escoba es algo que no hace ningún maestro. Si algún maestro, ya sea carpintero, ya sea albañil, agarra una escoba, es mal visto, porque eso es para mujeres o para los ayudantes. Para los subalternos. Exactamente. Sí. Entonces a mí como que estamos hablando mucho desde que empezamos de estos conceptos, y ese concepto como que ya lo encapsulamos, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto sea también válido, ¿no? Y cuando dices encapsulamos, ¿a qué te refieres? Aquí ya no se nombra, o sea, se vuelve un concepto innombrable, ¿no? O sea, como algo que mencionabas ahorita, el hecho de que ya somos feministas y estamos en esta buena onda, como que nos limita a decir, pues, los machos, no, ya los machos ya no se nombran, ya se habla como masculinidades, ¿no? Dominantes. Entonces, no sé, aquí como que me causa algo de duda, de saber qué pasó con el macho, ¿no? Porque hasta en la televisión sale en el comercial de Victoria, ¿no? Macho que se respeta hace esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que acá en la parte, en esto de los conceptos, les traigo más bien la cuestión formal, académica, de la literatura y masculinidades. Digamos, esta cuestión, la palabra macho, machista, es algo muy de nuestro país, que se fue extendiendo en Latinoamérica, pero que cuando se habla de machismo, incluso si uno lea en Wikipedia, te enlaza la cuestión del machismo con el tema de masculinidades.
Es decir, no es que se haya ya dejado de lado, se haya superado y por eso ya no se habla, sino que se ha estudiado el machismo y se ha visto que el machismo es todo esto. Y incluso el machismo puede seguir siendo una nueva masculinidad. El pensar que eso ya se dejó de lado, y ya soy bueno, ya soy feminista, ya no estoy retomando lo que de fondo está. Entonces, esta es la parte formal académica que traigo acá. Y lo que hacías, por ejemplo, este ejemplo que nos compartías, que es muy interesante porque es justamente lo que señalo, ¿no? ¿Cómo le hacemos los hombres para enseñarle a mi compa albañil que lo que está haciendo es generar daño? No le voy a llegar con Judith Butler, el hijo, el patriarcado, no. ¿Cómo le hago? ¿Cómo digiero ese concepto con mi papá, con mi hermano? ¿Cómo le hago? Yo creo que ese es el problema al que tenemos que enfocar los hombres. ¿Cómo diseñamos estas formas que decimos en corto? Le dejamos ver al compa que sigue recurriendo, igual yo también, a prácticas machistas. ¿Cómo le hago? Porque seguramente si se lo señalo, ya no me van a llamar para irnos a la renta. Fútbol llanera, ay, no, ahí viene el mandilón. ¿Por qué nos pasa esto? Porque los hombres no queremos soltar ¿cómo se llama esto de los reyes? El cetro. Porque si yo a otro le digo, oye, suelta el cetro, pues suelta el tuyo. Eso es lo que pasa. Pero entonces, justamente creo que ahí está el trabajo. Y no con las feministas dándoles cursos de feminismo. Entonces, ¿yo qué les voy a enseñar a las mujeres de feminismo? Si las masculinidades surgieron de los feminismos, es que es más cómodo estar del lado de las mujeres. Porque no me meten en esos problemas de pensar cómo le digo a mi papá que no diga viejas, o que no diga que eso es de putos. ¿Cómo le hago? Sabiendo que me voy a encontrar en una confrontación, que vamos a discutir, que vamos a debatir, y que como mi figura masculina voy a vivir voy a percibir que mi figura como varón va a tener como cierto desprestigio por hablar de las mujeres y de la injusticia y de la inequidad. Y como no quiero, pues mejor me sigo acá de las mujeres. Creo que ese es el trabajo. Ideal, ¿cómo le hago? Algunas organizaciones, bueno, PUEB, IEGI, la campaña Lazo Blanco, que la original, bueno, la primera también se habló en Canadá, y la de Argentina, también hay en Costa Rica, hay campaña Lazo Blanco. Men Engage. Men Engage es más bien es como una agencia que incluye varias organizaciones de Centroamérica, Latinoamérica, del Sur, que trabajan con hombres, ¿no? Los puntos se llaman Men Engage. Está M lo dirige Francisco Aguayo. La campaña Lazo Blanco de Argentina está Hugo Uberman. Hombres por la Equidad es una asociación que surge después del suceso de Corea. Aquí en México, Hombres por la Equidad de Roberto Garra. AMEG es la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, la dirige Fer Huerta. El colectivo Poroto es muy bonita, muy curiosa la historia del colectivo Poroto. Es un colectivo chileno. Nos contaban que el que lo dirige también es Francisco Aguayo, está ahí. Nos contaba que tiene un hijo. Entonces, cuando él se iba a trabajar, cuando Francisco se iba a trabajar al colectivo, su hijo le decía: papá, ¿ya te vas al Poroto? En realidad se llamaba colectivo Poroto, pero su hijo le decía Poroto.
El tema es el proto, y se le quedó colectivo proto. El de varones antipatriarcales, que está en Argentina, el Instituto WEM de Costa Rica. WEM es una palabra indígena costarricense que significa mujer. Y en Uruguay, el que dirige Darío Ibarra, el Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género. Son algunos de los institutos que trabajan con las masculinidades. Oye, ¿aquí en México hay uno del gobierno? ¿Ninguno? Porque vi mujeres desde el gobierno, ¿no? Sí, no hay, y tampoco hay. Se han diseñado políticas públicas. Se les ha dado poco seguimiento en el tema, en algo que no tenga que ver con violencia o prevención de la violencia de hombres. Pero lo que tiene que ver con cuidado, replanteamiento de lo que nos ha. Y creo que no estamos todavía, históricamente y políticamente, no estamos preparados para ver un instituto penal. Es más, hace poco se celebró el Día del Hombre, el Día Internacional del Hombre. Creo que no estamos preparados para eso. Es decir, seguimos con el sistema patriarcal y lanzarnos una puntada de ese tipo nos llevaría a crear la falsa idea de que todo se ha superado, todos hemos ya concientizado y sensibilizado el tema del género, entonces ya tiene que haber un instituto de hombres y mujeres. Creo que todavía no. Creo que todavía falta mucho. Incluso creo que tendría que ser una iniciativa que se venga sosteniendo a lo largo de mucho tiempo. Es decir, que, por ejemplo, las asociaciones que trabajan el tema de la prevención de la violencia con hombres, híjole, pues la verdad sus números son muy bajos. Muy bajos. De 100 personas que entran al año en una asociación, quienes terminan el proceso son 4 o 5 de 100. O sea, bastante mucho. Bueno, entremos entonces con el tema de la subjetividad masculina. Veremos algunas definiciones, lo que es género, el tema de la violencia en los hombres y cuáles son los dispositivos que van permitiendo a un sujeto con género masculino, como varón, conformándose como tal en una. Bueno, esa es una definición de las muchas que hay. 2:30. ¿Terminamos 2:30? ¿A las 3? Ah, sí, media. Ok, ya lo voy a. Bueno, una es que es un conjunto de significaciones siempre cambiantes que construimos en nuestras relaciones con nosotros, con los otros, pero la divinidad no es estática ni atemporal, es histórica. No es una manifestación de la esencia interior, sino que se construye a través de lo que aprendemos en la familia, con los amigos, en los medios de comunicación, en la escuela, con mi jefe, con mi mamá, con mi papá. Aunque sea padre ausente, también me enseña, también me proyecta una figura de lo que es el mundo. Y tampoco sube la conciencia de nuestros componentes biológicos, es una cuestión cultural. Esta es una, es de Kimmel, y otra que es donde incluye, además de la masculinidad dominante, que hay una masculinidad o masculinidades, primero, que son subalternas. Entonces, ese es un concepto que me parece importante retomar. Esta hace la cosa de Star Wars. Es muy interesante lo que pasó con Star Wars porque él definitivamente desertó del tema de masculinidades, es uno de los desertores, porque dijo que las mujeres no les da mucho cambio. Y lo que hizo, él es sociólogo, tiene un libro muy bonito que se llama Gays, Heterosexuales, Héroes, algo así se llama. Ya no se consigue, ya no lo consigue. Tengo que sacar la fotografía. A ver qué no tiene. Pero es muy bonito porque justamente habla de las masculinidades subalternas, por ejemplo, de los hombres gays, y las confronta con la idea del hombre como héroe.
Y bueno, les decía, él empezaba a hacer ese tipo de estudios, después dijo, no, ya, esto no cambia, chao, nos vemos. Y ya no hizo más. Es muy interesante lo que su trabajo. ¿Por qué puse esa obra en la bibliografía? Sí. Bueno, desde una concepción desde la psicología, también influenciada por el psicoanálisis, ¿cómo podríamos hablar de qué es devenir en sujeto? ¿O cómo me hago sujeto? De entrada, hay un ámbito familiar, la dinámica entre papá y mamá es siempre papá, siempre mamá, siempre. Aunque no estén, siempre hay papá y mamá. Van contribuyendo a toda la serie de afectos, de conductas, de emociones, de comportamientos, de ideales con respecto a cómo tiene que ser un varón. Lo aprendo con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, el lugar que tengo en la familia, si soy el primer hermano, si soy el mayor, tengo que ser el ejemplo, obviamente, soy el hombre. Si soy el menor, entonces me tengo que cuidar a mis papás cuando sean ancianos. Todas estas cosas, ¿no? Pero también en la cuestión tanto familiar como sociocultural se va introyectando, por eso les digo que es una cuestión muy psicoanalítica, si quieren ahí realmente polemizamos, se va introyectando la presencia de la diferencia, es decir, concebir que además de mí mismo, hay alguien más que siente, que ve, que vive, que demanda, que se frustra de forma diferente a la mía. Por eso es diferente. Y esa diferencia, la existencia de la diferencia, es lo que también va marcando mi psique, va definiendo mi mundo psicológico. Es un ambiente diferente cuando en una familia crece un hijo único a un hijo donde es el noveno, o cuando es el único varón, o es una mujer y son 3 varones. Pero también esa presencia de la diferencia me hace ver la importancia que tiene lo otro, lo diferente, lo que no es como yo. A mí me da mucho miedo, por ejemplo, cuando yo presto algo y me dicen, lo voy a cuidar como si fuera mío. Digo, ¡ay! Seguramente me lo van a devolver muy mal está. No, hay que cuidarlo como algo ajeno, no es tuyo. Y además, una cosa así, psicoanalítica, ¿cómo opera la ley? La ley vista en un término muy amplio, no la ley de los juzgados, de los jueces, sino la ley que tanto límite que me permite saber que, por ejemplo, en una aula donde se está exponiendo un tema, yo no puedo venir con una batería, una guitarra eléctrica, no, o sea, hay límites. Ese es el límite, que también se va heredando en el núcleo familiar y sociocultural. Además de eso, también está el componente biológico, que es parte de la constitución de la psicología. Digamos, la historia de vida que va armando un niño que, por ejemplo, crece con síndrome de Down, difiere de alguien que no tiene síndrome de Down. O sea, la biología también aporta elementos para conformar el mundo psíquico. Al mismo tiempo yo voy percibiendo qué lugar se le da a lo masculino, a lo viril, la importancia que se tiene o no, así como el valor que tiene el que yo sea de un género o de otro. Es decir, que me va a posibilitar haber nacido biológicamente como macho de la especie, o como hombre, o como varón. Y un aspecto que me parece fundamental también, la cuestión histórica y política. En los 60s estaba mucho el auge
lo que llamaban la juventud rebelde y todo eso, ¿no? Ahora yo creo que hay una juventud diferente con respecto a la de los 60, ¿no? Ahora los jóvenes estamos más enfocados en otras cosas que en los 60 no eran tema de conversación. Por ejemplo, el Facebook, por ejemplo, el Twitter, por ejemplo, un montón de cosas. Entonces también la cuestión política, histórica, me va conformando como sujeto en un país, en un contexto. No es igual un niño, un varón que crece en la frontera en Estados Unidos, en Texas, por ejemplo, a un niño que crece en el DF. Familiar, biológicamente, históricamente, políticamente, es muy difícil. Entonces, esos son los elementos que van conformando la subjetividad. La siguiente. Híjole, a ver si no está aquí. Este es un cuadro que retoma Kimmel. Para hablar de subjetividad masculina, dice: los hombres, la masculinidad se funda en 4 pilares, principalmente, ¿no? El primero, un hombre se define porque no es mujer. Es decir, nada que tenga que ver con lo femenino, lo cálido, lo que culturalmente se entiende como femenino. Y no que necesariamente así sea. Otra cosa es, eres varón, de entrada, ipso facto, eres importante. Cuando vayan a un restaurante, vayas con tus amigas o con tu mamá, incluso, a ti te van a dar la cuenta porque eres el hombre. Porque eres el importante. Todavía se usa, por ejemplo, hace poco se casó una prima, nos llevaron la invitación a casa de mis papás, y el nombre viene, el nombre de mi papá, señor José Luis y familia, ¿no? Y ya hay que dar, ¿no? La invitación viene el nombre de mi papá. Entonces, ya porque eres varón, eres importante. Eso que nadie te lo quite de la mente. Esto que está entre los cuadros, y ya no nos va a dar mucho tiempo de verlo, pero bueno, les vamos a dejar la presentación. Otra cosa es que los hombres sí o sí tenemos que ser duros, es decir, no podemos mostrar otro afecto que no sea el enojo, la ira, porque entonces accedemos a ciertos afectos que culturalmente no son bien vistos. No sé qué van a decir, pero... Y el último es que los hombres somos de mecha. Miren las cosas rápido, pronto, bien. Que si no, no. O sea, tenemos esta intolerancia, esta falta de concepción de la presencia, de la diferencia. Y todo queremos que se haga como nosotros queremos, ¿no? Y tiene que salir así. Y si no, está mal, lo desechamos, lo descalificamos, no tenemos. Bueno, también como parte de la subjetividad podemos incluir lo que Kaufman nombra como las 7 P's de la violencia masculina. Primero, el poder patriarcal, es decir, hay una cultura que sustenta, que sostiene las dinámicas de poder, en donde los hombres tenemos el poder privilegiado. La otra es que, pues como tengo lugar privilegiado, entonces tengo derecho a esos privilegios. Yo soy el que puede llegar tarde, yo soy el que puede criticar a las mujeres y si acusan de ella, pues para qué tiene que vestir así, todas estas cosas. Los permisos, como yo soy tu esposo, yo soy tu pareja, yo puedo tocarte, por ejemplo, tener relaciones sexuales, si tú eres mi esposa, te aguantas. Que siga. No dejemos de percibir el tema, ¿no? Que son conductas violentas. Lo que les comentaba antes, la cuestión de la paradoja del poder. El manejo del poder, el abuso del poder nos da un estatus socialmente, pero también a nosotros nos deja soledad, nos deja miedo, nos deja un montón de afectos que no confrontamos.
como no accedemos a los afectos que conforman nuestra subjetividad, entonces armamos una estructura psíquica tal que ese que me está viendo ya de más parece como que está invadiéndome, entonces le echo bronca. No expreso afectos. Hay una armadura psíquica. Y por eso a los hombres nos cuesta trabajo decir cuando estamos, diferenciar entre cuando estamos frustrados, cuando estamos enojados y cuando tenemos hambre. Nosotros todos igual. Y creemos que eso es correcto. Ah, yo soy hombre, yo sí estoy enojado porque tengo hambre. ¿No? Y la cuestión de la presión. El afecto es algo vivo. Tiene que tener una salida. Tiene una salida. Por medio de la palabra, en el acto o en una enfermedad. Y eso ya está muy comprobado. Hay una correlación importante entre las enfermedades y la vida afectiva. Cáncer, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos. Hay una correlación que no podemos ignorar. Y la última, el pasado. Pues es que mi papá así fue conmigo. Yo así lo aprendí. Y así lo enseño a mi hijo, a mi sobrino, con mis amigos. Es una cadena que parece interminable. Esto también conforma la idea del amor. Es decir, nos la tragamos así todita. No la analizamos, no discutimos si eso es correcto. La pastillita de la masculinidad y bueno. Aunado a esto, ¿qué otros dispositivos aportan elementos para conformar la subjetividad? No puedes expresar afecto cercano entre hombres, porque eso, además de que es asqueroso, eso es de mujeres, la homofobia. Pero también la misoginia, es desechar, descalificar lo que culturalmente se ve como femenino, o a las mujeres. Por el hecho de ser mujer, así como los hombres del presidente, por el hecho de ser tal, son importantes, como eres mujer, eres descalificable. Todo lo que haces mal, todo lo haces tarde, y siempre maquillándote, y sí, ¿no? Ese tipo de cosas. La competitividad que se hablaba hace rato, ¿no? Incluso todavía a mí me lo decían, yo creo que también a ustedes. Cuando había una pelea en la esquina. Si te pegan, pega. Más vale que lloren en su casa que lloren en la mía. ¿No? Eso está muy relacionado con la homofobia. Es decir, en vez de que yo le muestre a alguien que me está haciendo daño de una forma diferente a la agresión, respondo con agresión. Los hombres también somos absolutamente racionales, para nosotros todo es práctico, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser correcto. Eso nos lleva también a manejar el cuerpo de forma bruta. Así. Quise buscar otra palabra, pero no encontré, la verdad. La brutalidad. Para expresarle afecto a un amigo, para decirle, te extrañé porque hace 2 meses que no te veo, me preocupé porque estabas enfermo, se murió tu mamá. ¿Qué hubo, hija? Y de nuevo, la brutalidad. Es que así expresamos el afecto. ¿Quién te dijo que así se expresa el afecto? ¿Por qué no se discute esa práctica? ¿Por qué no se analiza? Otra que va muy relacionada con esa, la invasividad. Cuando confundimos la sinceridad con la invasividad. Decimos un comentario, pues yo así soy. Y al que le guste, que si no, que se aguante. Es decir, no podemos percatar que incluso con lo que vamos a decir, con lo que vamos a hacer, tenemos que tener cuidado, porque cuando regresamos a la lámina anterior, hay alguien diferente a mí. Y que lo que yo le diga, la forma como yo lo pienso, no va a ser igual a como lo piensa y lo vive esa persona. Y lo que para mí es sinceridad, y más bien es invasividad, para el otro es una agresión. Pero no nos ponemos a discutir eso. No lo reflexionamos, lo actuamos.
por eso le puse con la brutalidad, que no encuentro esa palabra. Sí, es la brutalidad, o sea, el apelar a este componente biológico, forever, en donde no pueden mediar los matices. El abuso del poder, otra cosa que también me parece muy preocupante, el enajenamiento a uno mismo. ¿Sí se entiende esto? Con esto yo quiero dar a saber que es que uno no sepa lo que a uno le pasa, que uno sea ajeno a uno mismo, y que siempre sea, por ejemplo, mi pareja o mi mamá, te duele la panza, te duele la cabeza, sí, por esas cosas, que ni siquiera yo pueda determinar lo que me pasa. Ya no, digamos, en términos fisiológicos, ¿no? Por ejemplo, un dolor, una enfermedad, sino en términos afectivos. Es que, por ejemplo, las chicas, es que mi novio me dejó una rosa, eso significa que me ama. Bueno, está bien. A lo mejor para alguien es solamente una persona atenta, que se encontró, a lo mejor se encontró una rosa, mira, pero tú lees como es el amor. Es decir, no podemos, en tanto no tenemos contacto con nuestros afectos, no sabemos lo que nos pasa. Y somos ajenos. Por eso lo puse así. Y un concepto así medio raro, del logofalocentrismo. Es un concepto filosófico muy interesante, igual también para todo un seminario, el logofalocentrismo. Pero con eso lo que quiere señalar en realidad es precisamente la cuestión de la dinámica patriarcal, cómo las imágenes, lo visual, lo fálico, la carne, ya no el cuerpo, sino la carne, es decir, lo que en psicoanálisis sería como lo real, lo descarnado, lo brutal, los descabezados, los miles de personas desaparecidas, son el centro de la cultura occidental. Bueno, como propuesta, entonces retomo ahí una pequeña idea de Kaufman, en donde habla de que es importante redefinir la masculinidad. Recuerden que él habla en singular, ¿no? Pero la propuesta es concebir masculinidades y desmantelar las estructuras psíquicas sociales de género. La paradoja del patriarcado es el dolor, la ira, la frustración, el aislamiento y el temor de la mitad de la especie, a la cual les son dados un poder relativo y privilegios. Ignoramos todo esto a nuestro propio riesgo. Ojo, también, con esto no quiero decir, ay, pobrecitos de nosotros, estamos sufriendo, vengan a salvarnos. Estamos, la verdad, estamos muy cómodos. Muy cómodos. Tiene implicaciones la cuestión patriarcal, pero como decía en las láminas anteriores, no reconocemos, no queremos reconocer. Y con la idea de llegar exitosamente a los hombres, este trabajo tiene como premisas bueno, ahí le discutiría la formación, el amor y el respeto combinados con un claro desafío, eso sí, a las normas masculinas negativas y son resultados destructivos principalmente, ¿no? Es decir, una propuesta que apelara a lo que, por ejemplo, trabaja una psicóloga española, Fina Sanz, una de ahí, el tema del buen trato. Luego viene a México, tiene una obra que se llama Psicologismo masculino y femenino, que es el trabajo psicocorporal desde la perspectiva de género, muy interesante. La siguiente. Bueno, pues eso sería justo la bibliografía. Creo que sí puse lo de Darín, ¿cuál les dije al final? Los Oscar Wilde, héroes científicos heterosexuales y gays. Ya no se consiguen. Yo solamente tengo fotocopias de 2 capítulos.